A esta hora de la tarde, en Más de Uno Córdoba, vamos por derecho. Y si vamos por derecho, estamos con Rafael López Montes, abogado de Córdoba con más de 20 años de experiencia, experto en derecho civil, bancario, consumo y seguros y miembro fundador de la red ABAFI de abogados y economistas. Rafael López Montes, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos que hablar del Banco Malo y luego de las noticias que guardan relación en la provincia de Córdoba, como que es la que menos viviendas tiene en esta situación, ¿no? Sí, efectivamente, en la prensa local hemos visto reflejado en los últimos días noticias relacionadas con el denominado, entre comillas, Banco Malo, que no es un banco, luego lo comentamos, y efectivamente la noticia que se ha producido con motivo del 10º aniversario de su creación, el Sareb. Sareb es el denominado Banco Malo, se creó en noviembre del 2012 y por lo tanto al cumplirse ahora 10 años desde su constitución, desde su creación, pues en la prensa local hemos visto que efectivamente Córdoba es la provincia andaluza donde menos viviendas tiene. En concreto, pues yo tengo notado aquí 234 activos inmobiliarios, la mayoría concentrados, como es lógico, en la capital, pero un porcentaje también muy considerable en La Carlota. Hay que recordar que geográficamente La Carlota está cerca y bien comunicada con Córdoba y prácticamente se puede decir que es un barrio, no como tal, no a efecto, porque es un municipio evidentemente, pero como tal esa comunicación hace que prácticamente estés en el centro de la ciudad hace pronto. Era durante los años previos a la crisis inmobiliaria, yo recuerdo particularmente que muchísima gente se compró la gente allí a semejanza de lo que ocurría en Madrid con aquello que se denominaban ciudades dormitorio, ¿no? Es decir, aquellos pueblos, aquellas localidades, aquellos municipios que están cercanos de la capital, que están a 20-30 minutos de la capital en coche y que efectivamente pues los precios, como estaban entonces, hablamos de los años 2000 al año 2008 aproximadamente, que se produjo aquella subida de precios de la vivienda, pues hizo que muchísimas personas se plantearan comprarse casas por allí, efectivamente. La pregunta, ¿qué es el Sareb? Bueno, buena pregunta, porque además mucha gente me dice, bueno, Sareb, esto es el Banco Malo, esto es un banco público, esto es... me han dicho incluso que es un banco árabe, porque claro, suena así, sí. suena así un poco árabe. No, el Sareb es realmente, no es un banco, debemos de empezar por ahí, sino que constituye un mecanismo que fue creado en el año justo 2012, justo ahora hace 10 años, para ayudar a sanear el sistema financiero español. Y es Sareb, son las siglas de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria. Lo tenía en la mente, pero sí, iba con las siglas. Y como efectivamente se crea en el año 2012 con motivo de la ayuda que la Unión Europea, de esa ayuda financiera que la Unión Europea en el año 2012 dio para sanear a aquellas entidades que tenían una gran exposición al sector inmobiliario y que efectivamente estaban en serio peligro. Por lo tanto, una de los dos requisitos que puso la Unión Europea en aquel momento fue precisamente que estas entidades se desprendieran de una serie de activos que estaban expuestos, como decimos, al sector inmobiliario y que tuvieran problemas. Y un segundo requisito fue que se constituyera una sociedad, una gestora que pudiera gestionar precisamente, como decimos, esos activos para desinvertirlos, es decir, para poder liquidarlos, para poder venderlos, para poder gestionarlos, ¿vale? Entonces, pues conforme llegó aquella ayuda financiera, pues se creó esta sociedad de gestión de activos procedentes de esa reestructuración bancaria. Y lo que ocurre es que esto, que ya había ocurrido, esto era novedoso en España, pero ya se había producido en otros países, como en Estados Unidos, como en Alemania, y allí efectivamente la denominación era Bad Bank, el banco malo, pero verdaderamente no es un banco, principalmente porque efectivamente nace, como decimos, de un mandato público, aunque no es una entidad pública, ¿de acuerdo? No es una entidad pública, es una entidad su titularidad no es del Estado, sino que tiene su inmensa mayoría de capital privado, aunque efectivamente su principal accionista es el FROB, es el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que eso sí es un organismo público, es una entidad de derecho público y pues efectivamente es accionista y de hecho el Estado es avalista, es decir, avala la gestión del Sareb. Por lo tanto, si efectivamente el Sareb no cumpliera su objetivo, que de momento hay que decir que lo está cumpliendo, pero el Estado actuaría, digamos, como avalista, efectivamente. Vale, no es un banco malo como tal, aunque esa sea la denominación que tiene, pero ¿qué problemas puede presentar un Sareb?
Bueno, el Sareb, el problema que tiene es que verdaderamente se ha quedado con una inmensa mayoría de préstamos promotores, que constituye el 80% de los activos que se ha quedado. Y bueno, pues efectivamente lo que ocurre, o lo que nosotros hemos detectado a lo largo de los años, o los problemas que hemos detectado, es que al heredar ese tipo de activos, pues se encuentra todos los problemas que tenía ese tipo de activos. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que muchas veces nos encontramos con ejecuciones hipotecarias planteadas por Sareb, que ha heredado, por decirlo de alguna manera, esos préstamos, promotores, etcétera, 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 y nos hemos encontrado con ejecuciones hipotecarias que, por ejemplo, tenían cláusulas abusivas o cláusulas poco claras, poco transparentes, que no habían sido incorporadas con claridad a los contratos y, por lo tanto, se pueden pelear en esas ejecuciones. Nos hemos encontrado igualmente con alquileres con cláusulas abusivas, nos hemos encontrado con desahucios por precario que verdaderamente no lo eran, incluso nos hemos encontrado con casos de empresas importantes que habían cerrado garantías o pignoraciones con los bancos, con las entidades, que muchas eran cajas de ahorros, que verdaderamente no les han supuesto ninguna contraprestación y por lo tanto han constituido motivo para ponerles un pleito. Y como en este caso el Sareb es quien tiene esos activos, pues es contra Sareb contra quien tenemos que ponerles el pleito. ¿Es fácil ganarle a Sareb? ¿Es difícil? Pues vamos, depende del caso concreto, pero como decimos, nos hemos encontrado con problemas, como decimos, desahucio, alquileres, ejecuciones hipotecarias, garantías, pignoraciones, etcétera, etcétera, y por supuesto los juzgados y tribunales, cuando lo ven claro, pues condenan a Sareb, incluso le condenan en costas, como cualquier otra entidad que gestione este tipo de activos. Pues esto es lo que tenemos en esta edición de Por Derecho de este miércoles 9 de noviembre. Rafael López Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros y claro, ¿dónde te podemos encontrar si tenemos cualquier problema? Pues como siempre, con independencia de que recordar que esta intervención luego puede ser rescatada en el podcast que aparece en la web de Onda Cero y en el programa Más de Uno, nos podéis encontrar en tuabogado@yahoo.es o en info@rezabafi.es. Rafael López Montes, muchísimas gracias.